Buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a esta sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Es para nosotros un auténtico privilegio teneros aquí para hablar, además, con gran acierto. Quiero felicitar a Comisiones Obreras de Castilla y León, a su secretaria de Formación y Política Industrial, Carmen Álvarez, la iniciativa del presente y futuro del procedimiento de acreditación de competencias en Castilla y León, una materia que es crucial y que requiere una reflexión profunda sobre este asunto y, sobre todo, decisiones y acciones específicas para acabar de completar la regulación y la aplicación de este asunto tan relevante. Quiero dar la bienvenida también de manera especial a Agustín Sigüenza, el director general de Formación Profesional, de Régimen Especial y Equidad Educativa, una persona muy conocedora de estos y de otros asuntos vinculados al ámbito competencial. Para mí, una persona de referencia en sus propuestas, reflexiones, por el amplio y profundo conocimiento teórico y práctico de estos asuntos, lo cual me parece también un acierto que sea él quien intervenga en el inicio de esta jornada para poder poner sobre la mesa los asuntos más relevantes con carácter general y de aplicación en nuestra comunidad autónoma también. El programa me parece que está muy bien pensado. Carmen, después intervendrás tú. También intervendrá Marcos Gutiérrez, el secretario general de la Federación de Servicios, una persona muy conocedora desde el punto de vista práctico, del asesoramiento, también del conocimiento teórico de la materia. ¿Por qué es importante que hablemos del presente y del futuro inmediato y a largo plazo del procedimiento de acreditación de competencias en Castilla y León y con carácter general? Porque este es un asunto que en el ámbito general, estatal, no está resuelto del todo, al menos desde mi punto de vista, y ahí están los resultados y las consecuencias efectivas que después se dan. El marco normativo que se aplica en la actualidad procede de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional, donde, entre otros extremos, en el artículo 8 se regula el reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las cualificaciones profesionales. Y se aborda, creo que era imprescindible hacerlo y es algo que no tenemos del todo perfilado todavía en la actualidad, se aborda la importancia en el artículo 8.2 de la evaluación y la acreditación de las competencias profesionales, estoy leyendo literalmente lo que dice la ley, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, que tendrá como referente el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, una figura definida legal y reglamentariamente, y se desarrollará siguiendo, en todo caso, criterios que garanticen la fiabilidad, objetividad y rigor técnico de la evaluación. Añade además, en su apartado 3, ese artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, que el reconocimiento de las competencias profesionales así evaluadas, cuando no completen las cualificaciones recogidas en algún título de formación profesional o certificado de profesionalidad, se realizará a través de una acreditación parcial acumulable con la finalidad, en su caso, de completar la formación conducente a la obtención del correspondiente título o certificado. Se está reflexionando en aquel momento, aunque sobre esto se ha avanzado mucho en el ámbito europeo, también en España se han incorporado nuevos conceptos y debates sobre la importancia de la adquisición de competencias por las personas. No es un asunto nuevo, ya se dio en la antigüedad, incluso la aparición de los gremios medievales que dieron origen, entre otras cosas, a la formación profesional como hoy la entendemos, incluso las universidades nacieron también de aquel modelo, ya se hablaba de las competencias. Una persona para trabajar necesita competencias profesionales, que puede adquirirlas de diversas formas. Naturalmente la puede adquirir a través de un título académico, a través del sistema educativo reglado. Por eso hay que seguir avanzando, perfeccionando la formación profesional dentro del sistema educativo, también la formación profesional dentro del sistema universitario, vehículos que requieren una especial atención, como la formación dual, han encontrado también un reflejo relativamente reciente
El mes pasado se aprobó un Real Decreto en el que se modificaba nuevamente la estructura de las titulaciones universitarias para incorporar la existencia de grados y másteres con formación dual, pero no solo a través del sistema educativo, no solo a través de la consecución de un título educativo o académico se pueden adquirir competencias, y la realidad nos lo dice. Las competencias profesionales también se adquieren con la experiencia. Sabemos la importancia que tiene la experiencia para desarrollar determinadas competencias o para adquirirlas. La experiencia laboral, el haber prestado ese trabajo, el haber adquirido, por tanto, una serie de conocimientos, también prácticos o sobre todo prácticos, para saber resolver situaciones, para saber prestar determinado trabajo en la producción de bienes o en la prestación de servicios. Esas competencias son fundamentales en el mundo de la empresa, en el mundo de los servicios prestados a la sociedad. Y sin una buena adquisición de competencias profesionales, no funcionan correctamente instituciones o empresas. Creo que este es un debate central, nuclear. Por eso, y esto va unido a otros debates y a otras discusiones, la continuidad en el desarrollo de los trabajos, la actualización de esas competencias, porque estamos en un momento, antes citaba la Edad Media, si me permitís, quizá de manera excesivamente distante en el tiempo, pero en la actualidad nunca ha habido momentos en los que se ha producido con tal dinamismo, con tal velocidad, los cambios en la prestación de trabajo, los cambios en la prestación de funciones en el ámbito institucional o de las empresas. Hay que generar competencias dinámicas, los sistemas educativos se van flexibilizando, pero no pueden ir a esa velocidad, y el ámbito de la experiencia y de las vías no formales, formativas, se convierte en un vehículo además permanente y de por vida. Las empresas necesitan cambiar sus perfiles, actualizarlos, contratar personal, y a veces vemos que esa captación de talento, de competencias, pues es realmente complicado y dificulta la acción de la empresa. No es tanto, y enlazo con un debate que no se va a abordar en esta jornada, pero no es tanto la rotación en los puestos de trabajo, la búsqueda de contratos que duren poco o la reducción de costes salariales, sino todo lo contrario. La productividad se consigue con una plantilla bien formada, con buenas competencias, capaz de adaptarse a cambios constantes, permanentes, capaz de reestructurarse, de organizarse. De ahí el debate también sobre categorías, grupos profesionales, su definición en convenios de sector o de empresa. Bueno, debates que están ahora mismo sobre la mesa, y más en estos últimos días en relación con la legislación laboral. De lo que se trata, sobre todo en este momento, es de abordar la acreditación de esas competencias profesionales, porque se pueden adquirir, se pueden tener, y eso lo debe favorecer el sistema, tanto desde lo público como desde el ámbito organizativo de las empresas, con plantillas que pueden ser estables, que adquieren una cultura, un know-how, una forma de trabajar. Y otra cosa distinta es acreditarlo, porque no basta con adquirirlas. Hay que conseguir la acreditación, una acreditación fiable, suficiente, estable, flexible, rápida, capaz de acumular distintos perfiles para que sea útil realmente para el trabajador o la trabajadora y para la estructura en la que quiere prestar trabajo o ya lo presta o quiere modificar su situación dentro de la empresa. En el ámbito estatal ha habido una modificación reciente. Ya sabéis que la Ley Orgánica 5/2002 en esta materia dispone de una norma reglamentaria vigente, que es el Real Decreto 1224 de 2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. Y ha habido una reforma de marzo de este mismo año, que ha llevado a efecto el Real Decreto 143/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica este Real Decreto. Y no me resisto a leer, y ya con esto voy concluyendo, no quiero extenderme, algunas de las afirmaciones que este Real Decreto realiza en su exposición de motivos para justificar por qué se modifica la norma reglamentaria, porque son muy expresivas
de la preocupación o del contexto de preocupación que existe porque no somos capaces en España, con carácter general, de dar una respuesta tan convincente como otros estados muy próximos de nuestra órbita de la Unión Europea y que sí son capaces de adecuarse mejor a lo que es la capacitación, las competencias, las habilidades en el mundo del trabajo y su acreditación, no necesariamente, insisto, académica o en el sistema educativo. Dice la exposición de motivos, y también leo literalmente, del Real Decreto 143/2021 lo siguiente: a la hora de analizar la situación actual del mercado de trabajo en España, hago una acotación, a mí me gusta poco hablar de mercado de trabajo, yo prefiero hablar de relaciones laborales, pero desde el ámbito de la economía está esta terminología muy instalada. Yo sigo creyendo, como dice la Constitución de la OIT desde 1919, que el trabajo no es una mercancía y por consiguiente hablar de mercado si no hay mercancía no sería lo más oportuno. Pero bueno, esta es una terminología muy acuñada e incluso a veces se habla de reforma del mercado de trabajo cuando se está hablando de reforma de la legislación laboral. En fin, utiliza este término, yo lo leo. A la hora de analizar la situación actual del mercado de trabajo en España, que se ha visto golpeada por las medidas extraordinarias tomadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, es destacable el hecho de que del total de los casi 23 millones de españoles que conforman la población activa de nuestro país, 11.043.300 personas, equivalente a un 48,02%, tienen un nivel de formación que no les capacita profesionalmente o carece de documentos oficiales que lo acrediten, o no la tienen o no lo pueden acreditar que la tienen. 11.043.300 personas de 23 millones. Esto hace que algunos profesionales españoles, especialmente de aquellos sectores productivos con una regulación total o parcial de actividad, pierdan empleabilidad debido a la falta de acreditación de sus competencias profesionales. Al ser esta acreditación, generalmente carnés profesionales, un requisito específico para la certificación de trabajos realizados. El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, el CEDEFOP, estima en el horizonte de España del año 2030 una población activa de 21.377.300, con un descenso de un 7,2% respecto del actual. Se aprecia también un serio desajuste entre los niveles de cualificación previstos para España en el año 2030 y los que tendría la Unión Europea, que, dado que en esa fecha estaremos ante una globalización general del mercado de trabajo y con independencia del efecto corrector que correspondiera a los sectores productivos y de prestación de servicios de cada país, evidencian un desequilibrio en el caso español, con un exceso de personas con un bajo nivel de cualificación, 30% en España frente al 15% de la Unión Europea, y una necesidad de incrementar al menos en 10 puntos porcentuales el número de ciudadanos con un nivel medio de cualificación, 32% en España frente al 45% de la Unión Europea. Está claro que los números, el propio Gobierno a la hora de justificar por qué realiza esta nueva reforma lo dice, hay una clara diferencia entre nuestro entorno más inmediato, entre los estados más avanzados de la Unión en esta materia y tenemos que corregirlo. Me consta que desde la Junta de Castilla y León, desde su Dirección General de Formación Profesional, este es un asunto que desde hace tiempo se lleva estudiando, debatiendo, formulando propuestas en el contexto de la legislación estatal. Decía antes, y lo reitero, Agustín Sigüenza es una persona especialmente sensible a este asunto y lo conoce muy bien. Yo creo que su criterio es excelente para poder detectar dónde están los problemas y qué se debería hacer, y lo cierto es que este asunto no acabamos de resolverlo del todo en nuestro país y tenemos que hacerlo. Tenemos este problema, la baja de la posible población activa de aquí a 2030 es un problema. La población activa, que también baja en nuestra comunidad autónoma según las estimaciones para esas fechas, es lo que posibilita el dinamismo, la dinamización de la economía, por tanto también de las relaciones laborales, la creación de empleo. A veces se piensa lo contrario, si la población activa es más baja, mejor serán los datos en la disminución del desempleo. No es así. Y si se dan, es una reducción ficticia, porque lo que realmente está sucediendo es que esa sociedad está quedándose fuera de las posibilidades de crecimiento y de bienestar. Por tanto, la reducción de la población activa es un problema y esos datos diferenciales que no se justificarían. España tiene un buen sistema educativo, creedme,
tiene un buen sistema educativo, superior al que puedan tener estados que, sin embargo, en esta materia están mejor. Nos falta creer más en la acreditación de competencias profesionales, creer más en el propio concepto de competencia profesional, de habilidad. Es básico el concepto de habilidades y competencias en la prestación de trabajo, y nos falta, por tanto, flexibilidad, agilidad. Este Real Decreto 143/2021 introduce mecanismos para intentar ser más flexible y rápido. Veremos con qué resultados. Me interesa mucho la opinión de Agustín al respecto y la que después formulen tanto Carmen como Marcos. Hay que ver realmente si es suficiente, si debemos profundizar en otras líneas o en estas mismas, y en todo caso, para que nuestra economía funcione, para que funcione también la creación de empleo estable y de calidad, para que los trabajadores puedan tener opciones de mejorar su posición en la empresa o incluso de mejorar en su posición en el empleo. Otro de los problemas de la economía española, como sabéis, es el subempleo. Y sobre todo, para que nuestra economía, nuestro sistema socioeconómico, sea capaz de dar respuesta a los importantes retos que tenemos por delante. Estamos ahora mismo en una redefinición del modelo global. El verdadero debate que hay ahora es la necesaria, ya no opcional ni deseable, sino la necesaria reorganización de la globalización que se había producido. Todos los grandes desajustes que tenemos sobre la mesa, que están ralentizando la reactivación y que se plantean como amenazas, es porque la globalización, tal y como se había hecho, ya no sirve. En ese contexto, que va a exigir muchos cambios, que va a exigir transformaciones, se habla de la digital, se habla de los objetivos de desarrollo sostenible, pero tenemos que hablar realmente de una transformación de la forma de prestar trabajo. Nunca antes ha sido más importante acreditar bien las competencias profesionales desde el ámbito educativo estrictamente, con un esfuerzo grande de actualización de planes de estudios, no haciendo que el sistema educativo esté al servicio del mercado de trabajo, como dicen algunos, sino haciendo que haya una formación idónea de las personas y luego una cualificación profesional, y desde las vías informales o no formales de formación y la experiencia laboral. Por tanto, enhorabuena, Carmen. Me parece que habéis tenido una iniciativa extraordinariamente acertada y oportuna, y gracias por estar interesados por esta materia, porque sin duda alguna aquí nos estamos jugando muchísimo, y no solo es un tema legislativo, no solo es un tema de regulación de las relaciones de trabajo, sino que es un asunto absolutamente estructural y profundo para que el mundo del trabajo se adapte a la realidad, para que trabajadores y trabajadoras encuentren perfiles idóneos para el desarrollo de su personalidad y, por tanto, también para tener un salario suficiente para ellos mismos y su entorno familiar, como dice el artículo 35 de la Constitución, y para que podamos evolucionar hacia un marco mejor, más productivo y de mayor bienestar en las relaciones laborales. Muchas gracias. Pues ya, con tu permiso, Carmen, te voy a ceder la palabra, no sin antes saludar a los consejeros aquí presentes del CES. Afortunadamente tenemos una representación muy sólida, estable y constante de la Organización de Comisiones Obreras de Castilla y León en nuestro CES. Carmen lo ha sido hasta hace poco y también doy buena fe de ese trabajo que quiero aquí agradecer. Y sin más, te cedo la palabra, Carmen. Bueno, pues muchas gracias, Enrique, por esta presentación que además también denota tu conocimiento de estas materias y tu interés por estas materias. Agradecer mucho al CES la oportunidad de utilizar sus instalaciones para esta jornada. Agradecer mucho la participación de los asistentes, de los que estáis en presencia y sobre todo y también de los que están en streaming, porque la verdad es que la mayor participación en esta jornada es vía streaming, y la verdad es que la idea de hacer una jornada presencial era sobre todo, de alguna manera, compensar todas las jornadas que hemos hecho en streaming durante estos meses relacionadas con el procedimiento de acreditación de competencias, que han sido varias, coincidiendo con las convocatorias
con las dos tandas de convocatorias que se publicaron este año en Castilla y León, y desde el sindicato hemos intentado trabajar en la difusión de esas convocatorias, y como no había otra fórmula para hacerlo, hemos hecho sobre todo convocatorias online. Queríamos hacer una convocatoria presencial, también de alguna manera para recuperar el pulso de la presencialidad, y que en la medida de lo posible podamos volver a hacer presenciales nuestras actividades, pero al mismo tiempo, como probablemente lo virtual ya ha venido para quedarse, pues dar la opción de seguir la jornada en streaming, pues también nos parecía que era importante, y así lo hemos querido hacer. Así que bienvenidos todos, los que estáis en casa o los que estáis en otra parte, y los que estáis aquí. El sentido de esta jornada era sobre todo valorar un poco en qué punto estamos con el procedimiento de acreditación, sobre todo porque se ha producido este año, efectivamente, como Enrique avanzaba, un cambio en el enfoque de la acreditación de competencias profesionales, y ese cambio, sobre todo, parte de la base de que el procedimiento basado en convocatorias que habíamos tenido hasta el momento, y que era un procedimiento que había tenido muy poco desarrollo, pues de alguna manera el Gobierno de España lo quiere impulsar, y lo quiere impulsar a través del impulso de un nuevo modelo junto al de convocatorias, que en este caso, en el caso de Castilla y León, pueden ser convocatorias desde el Servicio Público de Empleo o convocatorias desde la Consejería de Educación, con este procedimiento abierto y permanente. Este procedimiento abierto y permanente nos importa mucho, sindicalmente nos importa mucho, porque puede ser una oportunidad de que la acreditación de competencias sea ya un servicio para los trabajadores, para las personas, para la ciudadanía en general, un servicio que esté de alguna manera a su disposición para cuando lo necesite, y no un modelo basado en convocatorias que siempre tiene la limitación de aquellas cualificaciones que se convocan, y de que realmente en los últimos años, que eso también se hace, de alguna forma se hace con la exposición de motivos del decreto estatal, en todos estos años pues el volumen de gente acreditada ha sido muy pequeño y es insuficiente, y es necesario fortalecerlo. Como simultáneamente este año ha habido estas convocatorias en las que también hemos intentado movilizar, y creo que hemos procurado movilizar al sindicato, tanto para la difusión como también para participar como asesores y evaluadores en los procedimientos de acreditación, dentro de ese impulso que desde el sindicato le hemos querido dar, hemos trabajado en la difusión de las convocatorias, y el sentido de esta jornada de hoy era conocer un poco cómo había sido el proceso de las convocatorias de este año, conocer de primera mano la participación en esas convocatorias, porque tenemos solo algunos datos de la convocatoria de la Consejería de Educación, que terminó en junio, pero la convocatoria del Servicio Público de Empleo acabó el 30 de septiembre y hasta el momento no tenemos ningún dato. Era por eso que queríamos que las dos consejerías con responsabilidades en la materia, pues de alguna manera en un tete-a-tete hablaran de los respectivos resultados, de cómo se van a desarrollar estos procedimientos, estas convocatorias en esta fase de ejecución, y también un poco ver cómo van a coordinarse estas dos administraciones para poner en marcha ese servicio abierto y permanente que estamos de alguna manera esperando, y que tendría que ponerse en marcha en estos meses. La presencia de la Dirección General de Formación Profesional, está aquí Agustín Sigüenza, que es el director general de Formación Profesional, y que nos hablará un poco de la parte de esa convocatoria, y la parte de la Consejería de Empleo, la parte del Servicio Público de Empleo. Lamentablemente no vamos a poder conocerla porque la gerencia del Servicio Público de Empleo ha declinado participar en esta jornada. Esperamos de todas maneras que esta cierta anomalía o este desinterés por participar en una jornada que organice comisiones
pues de paso a un cambio de actitud, porque el Servicio Público de Empleo de alguna manera tiene una responsabilidad muy importante en este procedimiento y no la puede delegar o no la puede declinar, y es importante y es imprescindible que esa sintonía se produzca. De alguna manera nosotros, cuando el plan de formación profesional ya hicimos bastante hincapié en la necesidad de que hubiera una buena coordinación, porque lo mismo que nos pasa en relación a la ley de formación profesional y lo mismo que nos pasa en general en los temas que tienen que ver con cualificación de trabajadores, creemos que nadie sobra, ningún ministerio sobra, ninguna administración sobra, y todas deben colaborar, porque los procesos un proceso como el de acreditación de competencias puede no tener una gran demanda, pero sí va a requerir un buen esfuerzo de coordinación para tener ese servicio abierto a toda la ciudadanía. Así que, como no vamos a poder conocer esta parte de la Consejería de Empleo, y como además el declinar la participación en esta jornada se nos comunicó ayer mismo, no hemos tenido posibilidades de alguna manera reenfocar la jornada, de manera que vamos a escuchar a Agustín, vamos a hablar de esta primera parte, y luego la segunda mesa que estaba prevista era para ver un poco, desde el punto de vista del sindicato, qué objetivos principales nos trazamos con la acreditación y qué desafíos nos parece que nos va a suponer en los próximos tiempos este trabajo de impulso de un procedimiento de acreditación que de alguna forma responda a estas necesidades de las que Enrique hablaba y que están también en la exposición de motivos de la ley. Así que yo, Agustín, sin más, te paso la palabra. El planteamiento que te hacíamos para esta mesa, igual que el planteamiento que le hacíamos al gerente del Servicio Público de Empleo, era que evaluaras un poco las convocatorias que se han desarrollado este año y que de alguna manera también nos plantearas por dónde van, cuál es la idea de la Consejería de Educación y de la Dirección de Formación Profesional en el desarrollo del procedimiento abierto y permanente que tenemos que poner en marcha. Gracias. Muchas gracias, Carmen. En primer lugar, gracias por la invitación para poder participar en esta jornada y poder hablar de una de las tareas que tenemos encomendadas y de uno de los procedimientos que ocupan nuestro trabajo día a día, como es el procedimiento de evaluación y de acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral y vías no formales de formación. Es un procedimiento que venimos desarrollando desde hace ya tiempo en Castilla y León, en la Consejería de Educación. Concretamente empezamos a desarrollarlo en el año 2012, en el marco, en el contexto de lo que establece el Real Decreto 1224 de 2009, 19 de junio, que, como ha comentado Enrique, ha sufrido algunas modificaciones. Desde entonces, bueno, hemos ido aprendiendo, ¿no? Hemos ido aprendiendo qué era esto de la acreditación de competencias, qué modelo teníamos encima de la mesa, cómo funcionaba ese modelo. Es un modelo que en su día se copió del modelo francés y que, bueno, pues el bilan de competencias, que tenía como finalidad reconocer aquellas cosas que un trabajador sabía hacer, que había aprendido a lo largo de su experiencia laboral, a lo largo del tiempo de trabajo, y que tenía como principal finalidad pues poner de manifiesto lo que sabía para poder mejorarlo. Realmente no tiene mucho sentido dar un papelito a un trabajador y decirle a alguien que lleva 20 años haciendo lo mismo en una empresa en la que están contentos con él, decirle, oye, que esto lo sabes hacer. Dice, ya, bueno, y evidentemente ya lo sé, si no me hubieran despedido, ¿no? Eso no aporta mucho, aporta lo que a partir de ahí podamos construir, es decir, bueno, esto ya lo sabes hacer, esto no, entonces necesitamos que sepas hacer esto y te vamos a formar en este sentido. O sea, realmente es un procedimiento que tiene como finalidad diagnosticar la situación en la que se encuentra un trabajador para mejorar su nivel de competencias, para mejorar su cualificación profesional. Entendiendo por cualificación profesional, y este es un concepto clave en todo este proceso, lo que el
trabajador tiene que saber hacer para desarrollar bien su actividad en el puesto de trabajo. Digo esto porque el concepto de cualificación profesional que estábamos manejando hasta ahora en este marco lo va a cambiar la nueva propuesta de ley, el proyecto de ley de formación profesional. Uno de los conceptos clave que cambia precisamente y que nos preocupa además ese cambio es el concepto de cualificación profesional, porque dentro de este procedimiento tiene un significado muy importante, ¿no? Además de el significado que tiene el concepto de competencia profesional, que son dos elementos que entran en juego en todo este procedimiento, dado que lo que pretendemos es reconocer esa competencia, sobre todo asociada a una situación de trabajo, a una situación real de trabajo. Las competencias no están desligadas de las situaciones. Uno las pone de manifiesto en una situación concreta y en concreto se basa todo el proceso en encontrar evidencias de que la persona sabe desempeñar unas tareas en una situación concreta en un puesto de trabajo. Nosotros llevamos años con este asunto, como digo, en total a día de hoy han participado en nuestras convocatorias 13.219 personas, de las cuales hemos acreditado a 9.899. Es verdad que lo hemos hecho, como he dicho anteriormente, en el marco de un Real Decreto que ha sufrido una modificación, como ha comentado Enrique, a través del Real Decreto 143 de 2021, que tenía como finalidad mejorar, ¿no?, ese marco, ¿no?, y de alguna manera intentar resolver los problemas que durante todos estos años hemos ido detectando en el diseño del procedimiento. Como ha leído Enrique, el argumento se apoya en una estadística que elabora CEDEFOP, el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, que dice que en España pues hay una serie de personas que no tienen acreditada su cualificación profesional. Manteniendo el concepto como hasta ahora, lo que ocurre es que no tienen el papelito que acredita esa cualificación profesional. Pero acabo de decir que la cualificación profesional la entendemos como lo que sabe hacer o lo que tiene que saber hacer una persona para desempeñar adecuadamente las tareas de un puesto de trabajo. Que tenga o no el papelito significa que, bueno, podemos conocer o él puede acreditar que sabe hacer una serie de cosas, sobre todo cuando tiene intención de moverse dentro del sistema productivo, cuando tiene intención de cambiar de empresa o de hacer un movimiento horizontal dentro de la misma empresa. A mí si me preguntaran, yo llevo desde el año 2003 prácticamente desvinculado de la docencia. Yo solo puedo acreditar mis competencias como docente, porque realmente, y malamente porque nunca me evaluaron más que en la oposición, y la oposición la hice antes de empezar a dar clase. Todo lo que puede estar vinculado a mi trabajo desde el año 2003, como responsable de la gestión, responsable de la planificación, responsable de la evaluación, capacidad de liderazgo, de trabajo con equipos, de organización de equipos, pues nadie me lo ha reconocido. O sea, que soy una persona como una de estas que aparece aquí, que estará en el porcentaje de personas sin cualificación. No sé, supongo que debo estar. Lo que quiero decir con esto es que yo no me creo las estadísticas. Entre otras cosas porque, por ejemplo, obtener una cualificación profesional en Alemania es muy sencillo, sobre todo para aquellos que han hecho una formación dual en una empresa, porque es la propia Cámara de Comercio la que le da la cualificación. O en Austria, que es la VKO, la Cámara de Comercio es la que expide las cualificaciones, el papelito.
Aquí somos más papistas que el Papa y queremos que ese papelito tenga validez académica y que con ese papelito uno llegue hasta la universidad. Bueno, pues no sé si ese es el camino, pero desde luego yo esta estadística, no me creo que los trabajadores que tenemos en nuestras empresas y que no tienen el papelito como yo, no sepan hacer nada, saben hacer las cosas perfectamente. Otra cosa es, como digo, que conviene que tengan acreditada esa cualificación, sobre todo de cara a poder mejorar el acervo de competencias que tienen adquirido. Como cualquiera, en nuestro trabajo necesitamos mejorar de manera continua, necesitamos seguir aprendiendo y seguir pues haciendo formación y bueno, pues yo ahora estoy haciendo un curso de inglés porque se me olvida el inglés y otro de liderazgo porque también se me olvida el liderazgo, pero bueno, pues conviene que mantengamos actualizadas estas competencias para poder hacer mejor nuestro trabajo. En este mismo marco, en el año 2021 hemos hecho desde la Consejería de Educación 2 convocatorias. La primera de las convocatorias era una convocatoria que seguía dirigiéndose a un área en la que hemos fundamentalmente desarrollado las convocatorias anteriores, que es la de servicios socioculturales y a la comunidad, en concreto el sector de la dependencia con 2 cualificaciones profesionales, atención sociosanitaria a personas dependientes en domicilio y atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Nosotros tenemos una normativa en la comunidad que ordena el procedimiento, en el que hay una comisión directora, una comisión técnica, que determina un poco las necesidades y seguíamos viendo que había una necesidad de cualificación todavía pendiente en ese sector y hemos lanzado pues una convocatoria con una oferta de 500 plazas en cada una de las cualificaciones, total 1000. Y hemos tenido una respuesta de 831 personas que se inscribieron en ese procedimiento. O sea, no cubrimos todas las plazas que ofertamos, en concreto fueron 831 las personas que se inscribieron, de las cuales han acreditado las competencias 625, es decir, el 75%. Por lo tanto, van a tener acreditada la cualificación profesional. Todo esto cuesta dinero. Cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué teníamos que mejorar? Evidentemente, los datos no son todo lo buenos que nos hubiera gustado. Nos hubiera gustado acreditar a más gente. Aquí en el preámbulo también de este Real Decreto 143 se dice que bueno, pues que se han acreditado en España, o se han convocado, mejor dicho, 266.646 plazas. Bueno, si se compara, dice, con la cifra identificada de 11 millones de personas sin acreditación, pues estamos muy lejos, ¿no? Efectivamente, pero la pregunta es ¿por qué? O sea, si vamos desde el año 2012 haciendo esto y oye, podemos decir es que los de Castilla y León somos los más tontos y no sabemos hacer las cosas, pero es que le pasa a todas las comunidades. O sea, ¿por qué no se ha podido acreditar a más gente? Y esa yo creo que es la pregunta que todavía no tiene respuesta, incluso con las modificaciones. O sea, ¿por qué? ¿Cuesta dinero? Sí, vale, puede ser un problema el hecho de que más o menos cada candidato evaluado nos pueda salir por unos 500 euros. Todo el procedimiento completo de evaluación, de los cuales el candidato aporta en Castilla y León 35 euros en concepto de tasas de inscripción. Pero bueno, pues cuesta un dinero. Si no hay dinero para más, pues a lo mejor podía ser una de las razones. Ahora tenemos dinero, ahora se ha vinculado esto al mecanismo de recuperación y resiliencia y el problema del dinero no existe, tenemos dinero de sobra. ¿Por qué sigue sin funcionar esto? Bueno, pues yo creo que hay más factores, ¿no? El procedimiento es tedioso, el procedimiento es horroroso para todos, para el candidato y para la administración que tiene que gestionarlo. Es un procedimiento muy estructurado, muy formalizado. Es verdad que eso da garantías, ¿no? El hecho de que se pueda convalidar
un módulo de un ciclo de formación profesional con las certificaciones de la acreditación parcial acumulable que hacemos de las unidades de competencia que se reconocen en este procedimiento, pues a lo mejor ese proceso de convalidación exige unas garantías que hay que mantener y que hay que cuidar, pero tiene que haber algo más, ¿no? Aparte de lo tedioso que puede ser para el individuo y para la administración, tiene que haber algo más. Y yo creo que ese algo más está en la gran pregunta que se hace cualquiera a la hora de participar en un proceso, sobre todo de estas características. ¿Y qué gano yo con esto? Y no solo se la hace el individuo al que queremos implicar en este proceso, sino también el empresario. Es una pregunta que nos han hecho muchas veces cuando hemos ido a las empresas a ofrecer este procedimiento y a decirle al empresario: oiga, sus trabajadores convendría que tuvieran la cualificación acreditada, incluso en el sector de la dependencia, cuando hemos ido a residencias de ancianos, es decir, oiga, si sus trabajadores, hay un acuerdo de 2008 con los agentes sociales donde se dice que antes de 2015 deberían tener acreditada la cualificación profesional y tal, y la pregunta te la siguen haciendo: bueno, ¿y qué gano yo con esto? O sea, ¿por qué tengo yo que preocuparme de estas cosas? Incluso los propios trabajadores no ven las ventajas que para ellos supone esto. Incluso algunos lo ven como una amenaza en el sentido de que dice: bueno, ¿y si yo no soy capaz de acreditar lo que se supone que estoy sabiendo hacer todos los días? Entonces, como todos cuando vamos a hacer el examen de nivel de inglés, entonces decimos: si yo me manejo con esto del inglés, pero cuando vas a hacer el examen vas tiritando porque te vas a retratar y a lo mejor ese manejo queda en entredicho, ¿no? Entonces dicen: bueno, no, es que tu nivel es este. A ver, esconderé el papelito, no sea que se entere alguien, ¿no? Entonces, ese miedo también existe, ese miedo lo tienen muchos trabajadores que dicen: bueno, ¿quién me manda a mí retratarme? Y el propio empresario también piensa que, bueno, y si luego resulta que este trabajador viene con un papelito que dice que él tiene acreditada una cualificación de nivel 3, que más o menos equivale a un certificado de profesionalidad de nivel 3 o un título de grado superior, y yo le tengo contratado como una persona sin cualificación, ¿qué me va a pedir a partir de ese momento? ¿Me va a decir que le suba el sueldo? Eso para mí supone una cierta amenaza. Yo creo que ese problema no lo hemos resuelto, porque es un problema de percepción social de lo que significa este procedimiento. Y podemos enfrascarnos en reformas de tipo administrativo y darle vueltas a los decretos y poner donde dice convocatoria, procedimiento abierto, pero como no resolvamos estos problemas de percepción del procedimiento a nivel social, pues nos pasará como nos pasaba con la FP, cuando se percibía como una segunda opción para los que no valían para otra cosa. Hemos tenido que trabajar mucho para empezar a cambiar esa idea, ¿no? Aquí creo que pasa algo parecido. No obstante, bueno, ahora no había problema de dinero, como digo, se ha hecho una modificación que no acaba de convencernos, porque se ha apostado por un procedimiento abierto con carácter permanente, sin que se especifique y se diga qué significa eso, que nos está costando entender, porque cuando nos reunimos todos los directores generales nos damos cuenta de que sí, todos sabemos lo que pone, pero no lo que significa. ¿Qué significa abierto? Pues que no hay que hacer convocatorias. Vale, pero algunas comunidades ya han hecho la convocatoria del procedimiento abierto. Bueno, pues esto sí que es curioso, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Pues porque hay una parte que se ha modificado del Real Decreto y otra no. Y, por ejemplo, sigue siendo necesario constituir comisiones de evaluación. Y las comisiones de evaluación se tienen que regular de acuerdo a la Ley 40 de 2015.
y además hay que pagarles de acuerdo al Real Decreto de Indemnizaciones por razón de servicio. Y cuando uno va a hacer el expediente, el RC, para pagar a esas comisiones, dice, ¿cuántas asistencias van a hacer? Y dices, 3. Y bueno, 3, pero si es una comisión que tú vas a crear y no vas a indefinidamente, 3, 2, no sabemos. Entonces el interventor te dice, yo no te paso el papelito si no me dices exactamente cuánto le vas a pagar y qué dinero vas a posicionar en este RC, en esta retención de crédito. Entonces chocas con todo el procedimiento administrativo y te metes en un lío del que no sabes muy bien cómo salir. ¿Cómo lo resuelven? Pues hacemos una convocatoria de un procedimiento abierto. O sea, a mí que me lo expliquen porque no acabo de entenderlo. Yo sí, a Carmen le digo muchas veces, cada día entiendo menos. Cada vez que hacemos un cambio es para peor, no para mejor. Bueno, ahora teníamos por lo menos dinero, ¿no? Entonces, como teníamos dinero del mecanismo de recuperación y resiliencia y nos han marcado estos objetivos, nos han dicho que tenemos que evaluar a 8.000 personas al año en Castilla y León. Y si no, nos dan el dinero, y si no, se lo tenemos que devolver. Bueno, nos lo han dado, y si no, se lo tenemos que devolver con intereses, si no nos los gastamos, con intereses de demora. Claro, hemos convocado 8.000 plazas. Hemos convocado 8.000 plazas, que es el máximo que podíamos convocar. Y eso significa que hay que evaluar 32.000 unidades de competencia. No hemos tenido mala respuesta. Todo eso lo financiaríamos con este programa de cooperación territorial extraordinario asociado al mecanismo de recuperación y resiliencia, en el cual disponemos de unos 450 euros por candidato evaluado. Para poder tener esos 450 euros tenemos que completar el procedimiento antes del 31 de diciembre. Se han retrasado mucho en la reforma del Real Decreto. Daros cuenta que se publica el 10 de marzo y a partir de ahí empezaron a estudiar el libramiento de fondos, que lo hemos conocido en el mes de julio. O sea, hasta julio no sabíamos el dinero que teníamos. Y bueno, al final pues convocamos, una vez que salió este Real Decreto, convocamos el 18 de mayo, la orden es de 18 de mayo, y luego hemos ido cubriendo los distintos plazos y demás. Tenemos registradas 2.245 personas. Convocamos 20 cualificaciones profesionales diferentes, 400 plazas por cualificación profesional, y al final pues en unas ha habido más respuesta, en otras ha habido menos, y tenemos 2.245 personas, de las cuales, o sea, ya nos quedamos más o menos con un cuarto del total de plazas ofertadas, y eso que gracias a la colaboración de los agentes sociales pues se ha podido hacer un poco de difusión y se ha intentado animar a las personas a que participen, de los cuales 1.345 estaban bien presentadas. Bien presentadas significa que estaban presentadas en el lugar correcto, que debía ser aquella Dirección Provincial de Educación donde había un centro con la cualificación que ellos querían acreditar. Es decir, si, no sé, por ejemplo en Valladolid pues teníamos un centro integrado. Todo esto lo hacemos en los centros integrados de formación profesional porque son los únicos centros que disponen de una norma de organización y funcionamiento que contempla este procedimiento. En UNIES no existe nada que contemple, por lo tanto no hay nadie al que podamos encargar esto. En los centros integrados sí, aunque los centros integrados luego pueden colaborar con los IES como sedes específicas para el desarrollo de determinadas cualificaciones, pero como digo, pues tenían que presentarlo. Si una cualificación X se asigna aquí al Centro Integrado Juan de Herrera, pues los que están interesados de toda la región en esa cualificación X tenían que presentar aquí la solicitud, y no lo han hecho así. O sea, tenían que dirigir aquí la solicitud presentándola en el registro correspondiente, pero dirigida aquí. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la han dirigido mal. Entonces ha habido que, pues con todas estas personas ha habido que hacer incidencias y ha habido que redistribuir todas las solicitudes, y eso pues está complicando bastante el procedimiento.
Esto se podría resolver mejor si tuviéramos una aplicación, una plataforma, una aplicación específica para este procedimiento, que dado que todas las comunidades autónomas necesitamos esa aplicación y dado que luego tanto la habilitación de asesores y evaluadores tiene validez nacional como la propia acreditación tiene validez nacional, lo lógico era, y así se lo hemos transmitido al Ministerio, que la haga el Ministerio, porque si no vamos a tener 17 plataformas, unas mejores, otras peores, y esto va a ser otra vez otro lío. Pero el Ministerio dice que no, que el dinero nos le manda a nosotros y que nosotros hagamos lo que queramos con él. El problema es que viene para ciertas cosas y no para plataformas. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer una plataforma, porque entendemos que gestionar 8.000 solicitudes, si las hubiéramos tenido de verdad, pues nos hubiéramos vuelto locos. Daros cuenta que en la dirección general que yo dirijo solo hay una persona dedicada a este procedimiento. Hay un servicio que lleva este tema y dentro de ese servicio solo hay una persona, que es la que gestiona todo esto. Entonces, bueno, pues podéis entender que sin una estructura automatizada esto es bastante complicado. Y bueno, ahí está, dedicada pues a resolver todas estas incidencias. Como digo, el 37% de las solicitudes tenían incidencias. Y la idea es seguir con el procedimiento hasta acreditar a estas 2.245 personas. Vamos a intentar hacerlo antes del 31 de diciembre, pues si no, no cobramos, ¿no? Si no, no podemos financiar con ese dinero, tenemos que devolver el dinero, pero el gasto ya le tenemos comprometido, con lo que tendríamos que pagar a los asesores y a los evaluadores con nuestro dinero, ¿no? Y encima devolver el que nos han dado. Vamos a intentarlo, el objetivo es antes del 31 de diciembre pues poder resolver todo este procedimiento con todas estas personas. Pero nos sigue preocupando el tema, porque incluso teniendo dinero vemos que no funciona, la gente no acude al procedimiento. Puede ser que tengamos que hacer mayor énfasis en la difusión, en la información y la difusión. También es un mecanismo que nos preocupa porque el instrumento, el mecanismo de información y difusión del procedimiento está contemplado en el Real Decreto 1224 de 2009 y no se ha tocado. En principio es un instrumento que no se toca porque está contemplado en la Ley 5 de las cualificaciones. Es uno de los instrumentos que figuran, 2 instrumentos y 2 acciones, es en lo que se basa esa ley, es uno de los instrumentos, ¿no? La información y la orientación, que debe hacerse de una forma conjunta, ¿no? Por todos los responsables que tienen que ver con este asunto, y ahí se habla mucho de los agentes sociales también. El problema es que la Ley 5 de las cualificaciones la deroga la nueva Ley de Formación Profesional, y no hay nada en la nueva Ley de Formación Profesional relativo a este asunto, con lo que esa derogación, que probablemente se produzca en torno a Navidades, quieren que esta ley esté publicada pues a primeros de año, pues va a generar un vacío, porque esa parte, al menos del Real Decreto 1224, ya no servirá, ya no existirá. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto, pero es fundamental que exista una buena información y una buena difusión de este procedimiento, y sobre todo de lo que significa y para qué sirve, para poder ir abordando esa cuestión que todos transmiten, que todos manifiestan, que es, bueno, ¿y qué? ¿Y esto para qué me vale, no? El procedimiento abierto y permanente es una de las soluciones que se planteó en su día ante las distintas convocatorias. Se dijo, bueno, pues lo mejor es que, como en otros países, no tenga uno que esperar a ver si sale una convocatoria relacionada con su cualificación o con la cualificación que quiere acreditar, porque eso estábamos viendo que el catálogo de cualificaciones era muy amplio, son casi 700,
Y resulta que si vamos mirando a ver las distintas convocatorias que se han hecho, esas a las que se refiere las 231, a las que se refiere el Real Decreto 143, vemos que no pasamos de casi de una veintena, ¿no? O sea, todos hacemos lo mismo en todos sitios y son muy pocas las cualificaciones que se han planteado, ¿no? Entonces, claro, la gente que pudiera tener interés en una cualificación concreta tenía que esperar a ver si algún día a alguien se le ocurría convocar algo relacionado con esa cualificación. Entonces se pidió al Ministerio, no, mira, esto no puede ser, esto tiene que ser para todas las cualificaciones y además que en cualquier momento se pueda detectar una necesidad y se diga, mira, pues mira, todos los torneros o todos los no sé qué que tienen la opción en esta empresa de acreditar lo que saben hacer, porque además la empresa va a poner en marcha unos planes de formación para mejorar, para cambiar, para introducir nueva tecnología y necesita saber un poco cómo está la gente. Bueno, pues entonces vamos a hacer un procedimiento abierto, es decir, que en cualquier momento se pueda realizar con carácter permanente. Bueno, sí que se utilizaron esas palabras, eso se ha volcado pero luego no se ha tocado lo demás. Entonces ahora realmente nos encontramos en una situación en la que sabemos que tenemos que poner en marcha un procedimiento abierto con carácter permanente, pero no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Y estamos en esa fase. Sí sabemos que ese procedimiento, hace que tengamos que modificar la normativa vigente en cada una de las comunidades, a través de la cual hemos ordenado la forma de actuar en unos sitios dependiendo de cómo esté repartida la competencia, pues de una manera y en otros de otra. El País Vasco lo tiene de una manera, Extremadura lo tiene también de otra manera, otras muchas comunidades tenemos la competencia distribuida entre la administración laboral y la administración educativa, es decir, somos competentes las dos administraciones para desarrollar este procedimiento y eso hace que tengamos que coordinarnos muy bien e incluso tengamos que definir una estructura de gestión conjuntamente y que sea única, porque esa parte también del Real Decreto no se ha modificado. Se nos sigue obligando a tener una estructura de gestión única, con independencia de que cada administración pueda realizar sus convocatorias, pero la gestión debe ser única del procedimiento. Entonces, eso exige que tengamos que hacer una normativa conjuntamente entre la administración educativa y la administración laboral para definir esa estructura de gestión y para ver un poco las tareas que puede hacer cada uno. Y siempre con un organismo, con un mecanismo de coordinación como es la comisión técnica y la comisión directora del procedimiento, que son, digamos, los elementos que garantizan que eso, bueno, tiene una cierta coordinación y una cierta coherencia. Esto nos ha obligado, como digo, hemos tenido que modificar la normativa reguladora, que era la orden HAC. Ya sabéis que cuando una norma procede de dos administraciones, la proponen dos administraciones, al final es una tercera, en este caso Hacienda, la que la publica, es la orden HAC 1605 de 2011, la hemos tenido que, ya había sufrido una modificación, la hemos tenido que modificar de nuevo y eso ya lo hemos hecho. Se ha publicado el 9 de septiembre, la orden EIH 1050 de 2021, que modifica esa orden que he citado, y la estructura organizativa responsable del procedimiento. Realmente lo que se introducen pues son una serie de cambios, se mejora, yo creo, el funcionamiento de la comisión directora, se reduce un poco la necesidad de que se reúna tantas veces, se agiliza un poco el procedimiento y se introduce esta opción, que es la del procedimiento abierto con carácter permanente, pero no se renuncia a la posibilidad de hacer convocatorias, porque al final creo que en muchos casos vamos a tener que hacer convocatorias, sobre todo para responder a necesidades de tipo sectorial o incluso de empresas concretas que pueden ver la necesidad. Y ahí pues también se atribuye un papel importante a los agentes sociales para detectar esas necesidades que puede haber en una empresa o en un sector o en un grupo de empresas en concreto.
¿Qué tenemos que hacer a partir de ahora? Ya tenemos la normativa modificada. En este sentido vamos por delante de muchas comunidades que todavía no han hecho modificación siquiera de su propia normativa, y hay que definir el modelo, pero un modelo que funcione, que sea operativo y que funcione. Lo primero es definir el alcance del procedimiento abierto y permanente. Aquí el alcance básicamente deberían ser todas las cualificaciones profesionales y todas las unidades de competencia de todas las cualificaciones profesionales, pero hay algunas que nos cuesta mucho trabajo desarrollar. Familia marítimo-pesquera, pues ni siquiera la tenemos implantada en Castilla y León, por lo tanto tendríamos ya que empezar a acotar con lo implantado en Castilla y León. Lo más fácil es que saquemos cualificaciones introducidas en títulos que estamos desarrollando o certificados de profesionalidad que estamos desarrollando en los centros integrados de formación profesional. Pero si no lo tenemos en un centro integrado, pues podríamos contemplar la colaboración con UNIES para utilizar sus espacios y sus equipamientos sin mayores consecuencias. Uno de los problemas que teníamos también era encontrar asesores y evaluadores. Es verdad que la modificación que se ha introducido a través del Real Decreto 143 permite que cualquier profesor, bueno, con unos requisitos, pero cualquier profesor pueda ejercer como asesor o como evaluador, pero no exime de la habilitación, con lo cual tenemos que hacer una convocatoria de habilitación a la que tienen que presentarse voluntariamente aquellos que quieran ser asesores y evaluadores, y no hay tantos que voluntariamente quieran dedicarse a esto, sobre todo cuando no saben qué implica muy bien, porque siempre va a ser un trabajo añadido, y aunque esté compensado económicamente, es con las compensaciones que contempla el Real Decreto de Indemnizaciones por razón de servicio, que tampoco es que sea para tirar cohetes, o sea que mucha gente dice, bueno, para lo que me vas a pagar yo no me meto en estos líos, ¿no? Entonces tampoco es que tengamos una avalancha de gente queriendo ser asesor o evaluador. No necesitan hacer el curso de formación que sí necesitan los expertos de las empresas para saber cómo evaluar competencias, que es básicamente el contenido del curso, pero sí lo recomendamos, porque son muy pocos los que realmente saben cómo se evalúan competencias profesionales, y más a trabajadores y más en situaciones reales de trabajo. No tienen experiencia, como profesores nunca lo han hecho, entonces pedirles que evalúen bien, que sepan utilizar bien una guía de evidencias, que sepan ver y utilizar las escalas de desempeño que contemplan esas guías, que sepan ver, no sé, en un trabajo de soldadura dónde están los fallos. Bueno, pues no todos saben detectar eso en una situación real de trabajo, y donde además entran en juego otros factores, ¿no? Entonces sí que recomendamos que se formen, que hagan esa formación, que se la ofrecemos, y que bueno, es un curso bastante majo, bastante bien diseñado, pero no hay mucha tampoco avalancha de gente, y el alcance tiene que ser el máximo posible, a eso no podemos renunciar. Tenemos que hacer mucha prospección, creo que ahí la detección de necesidades es fundamental. Esa labor de información, de difusión y también de detección no la podemos hacer solos, tiene que ser colaborando con quienes están más cerca del mundo del trabajo, y en este caso pues son los agentes sociales, los empresarios, la administración laboral. No podemos desde la administración educativa hacer una buena labor de prospección e identificar dónde están las necesidades para poderlas atender, eso es fundamental. Tenemos que difundir el procedimiento, tenemos que explicarlo, porque cuando a un empresario le dices, oye, ¿qué te interesaría que tus trabajadores acreditaran sus competencias profesionales y eso qué es? ¿Y para qué sirve? O sea, nadie conoce este procedimiento, no, hay que explicarlo, hay que hacer mucha pedagogía y explicarlo bien, y eso lleva tiempo. Y luego hay que ayudar a la gente a tramitar
empezando por la solicitud, y lo hemos visto con esta convocatoria, el caos que se ha montado, la gente no sabía dónde tenía que llevar el papelito y qué papelito y cómo rellenar el papelito y luego cómo encontrar las evidencias, eso ya se lo dirá el asesor, pero hay que ayudarles desde el minuto 1, eso es fundamental, y tampoco antes incluso de que presenten la solicitud, o sea, hay que ayudarles a presentar la solicitud, y eso es un proceso que está fuera de nuestro alcance, porque nosotros empezamos a actuar cuando ya tenemos el papelito, no antes, pero antes hay una tarea que nosotros no podemos abordar. Aunque vayan a preguntar a un centro integrado, oiga, ¿qué tengo que hacer? Y hay allí una persona que les puede informar, que sí, que lo tenemos el orientador del centro ya preparado para esto, pero es que no van, porque no saben dónde ir, porque no saben a quién dirigirse, y luego tienen miedo a todo el papeleo que esto puede suponer. Hay que ayudarles en eso. Luego hay que ya entrar en todo lo que es la gestión, los centros de referencia. Afortunadamente nosotros tenemos una buena red de centros integrados de formación profesional en Castilla y León. Bueno, tenemos unos 26 centros de titularidad pública que nos pueden servir para esto, y son suficientes porque tenemos bastantes familias profesionales implantadas, y son 22 las familias que tenemos, y 19 las tenemos representadas en los centros integrados, o sea que en ese sentido tenemos cierta ventaja, ¿no?, respecto a otras comunidades que a lo mejor no tienen tantos centros de estas características, y donde ya tenemos unas personas responsables de la acreditación de competencias y con experiencia, y en ese sentido pues tenemos más facilidad. Y bueno, luego hay que diseñar un procedimiento que sea sencillo, sobre todo, y que esté automatizado a la hora de asignar los asesores y los evaluadores, y el trabajo del asesor con el candidato y del evaluador con el candidato tiene que basarse en una plataforma. O sea, no podemos estar dependiendo de un organismo siempre intermedio que sea la consejería, ¿no? En el momento que nosotros le admitamos la solicitud, eso debería asignarle la plataforma en función de las unidades de competencia que quiera acreditar, un asesor determinado. Ese asesor tiene que tener un mecanismo de comunicación ágil y sencillo con el candidato. No es fácil porque a veces decimos, bueno, pues lo más fácil es una plataforma que permita interactuar a ambos, pero el candidato sabe utilizarla, el candidato sabe subir documentos a esa plataforma, el candidato tiene un ordenador en su casa preparado para eso. Estamos suponiendo demasiadas cosas. Para el asesor es lo más fácil poder preguntarle a través de un chat, a través de mensajería, lo hace desde su centro. Vale, podemos generar una plataforma que sea útil para uno, pero a lo mejor no es tan útil para el otro. Y eso, bueno, pues creo que nos pasa ya incluso en los colegios, cuando hemos experimentado todo esto de Teams y todas estas cosas con la pandemia, que hemos visto que sí, muchos funcionan bien. Aquellos que tienen un ordenador en su casa, una buena conexión, aquellos que tienen conocimiento, experiencia y tal, se han adaptado rápido, pero hay otros que no. Y es que no sabemos cuántos son esos en este tipo de colectivos. Entonces, bueno, también tenemos que ver qué problemas nos vamos a encontrar ahí, sobre todo al utilizar estas plataformas de gestión de procedimientos, que son totalmente necesarias, porque si no esto hay que hacerlo todo a pedal y es inviable con tanto volumen de gente, pero cuando hay que automatizar los procedimientos ya las cosas, pues lo estamos viendo a la hora de presentar solicitudes con el Tramita y con todas estas cosas, que la gente pues a veces incluso bueno, yo ya os digo que tengo pocas competencias acreditadas. El otro día he intentado sacar esto de clave para hacer con mi padre, que tiene 97 años, y le pedían que hiciera no sé qué procedimiento de gestión con el ordenador, y claro, el hombre pues con esa edad
ya no está para recualificarse. Entonces, pues dijo, házmelo tú. He sido incapaz, no he podido conseguir el código de clave. He estado 4 días dedicado a eso y mi hermano ayudándome y no hemos podido, ¿no? Ha sido imposible. O sea que a veces también es complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que buscar mecanismos sencillos, lo más sencillos posibles, para que los usuarios no se encuentren con nuevos problemas. Y hay que regular otra vez, hay que regular el procedimiento abierto. O sea, otra vez tendremos que, porque hablamos de él, pero no hemos regulado, porque la gente espera al menos una instrucción que le digas, en la que le digas cómo tiene que proceder. Estamos en todo ese proceso. A mí me dio una alegría el compañero de Extremadura el otro día, porque yo ya he resuelto el tema de la inscripción y tengo una plataforma extraordinaria que me facilita la gestión. Yo me llevo muy bien con Manolo, con él. Además estaba sentado a mi lado y le pasé un papelito diciendo, oye, dime qué empresa te la ha hecho, que la compramos mañana mismo y que no perdemos más tiempo en este asunto. Y me dijo, habla con mis técnicos. Bueno, pues le llamamos a sus técnicos y me dijeron que están licitando el pliego, que han tenido unos problemas horrorosos, que llevan 6 meses con la licitación y que todavía ni siquiera han licitado la plataforma. O sea, que tenerla nada. Se conoce que a Manolo o no le han contado las cosas o le han querido dar una alegría antes de tiempo. Pero la verdad es que ninguno tenemos en este momento plataforma desarrollada, porque los procedimientos administrativos para licitar, como son contratos de 100.000 euros, de 150.000 euros, pues entonces son complicados, hay que hacer un pliego, hay que licitar, son procedimientos abiertos, menos de 6 meses es imposible, y no podemos tener plataforma de inmediato, ¿no? Van pasando los días y ahí estamos con los pliegos y con las historias. Entonces después tendremos que dar instrucciones y poner todo esto en modelo. Lo que quiero decir con todo esto es que no es sencillo y que no se resuelve el problema poniendo en un real decreto. Se hará un procedimiento abierto con carácter permanente. Vale, bien, ojalá podamos hacerlo, porque sí que es necesario, pero ¿cómo? ¿En cuánto tiempo? No se hace de la noche a la mañana. De hecho, llevamos muchos años ya con este procedimiento y no hemos conseguido mejorarlo. O sea, algo está fallando que va más allá de lo que es puramente la tarea administrativa que afrontamos y el calvario administrativo que afrontamos todos en el día a día. Pero bueno, estamos ahí. Yo creo que tenemos mucha tarea por delante. También estamos tramitando la supresión de la tasa, porque nos parece una tontería, la verdad que no nos da también más que trabajo, porque realmente luego la mayor parte de la gente está exenta de esa tasa, ¿no? Entonces hay que comprobar que efectivamente está exento y que reúne los requisitos, y la mayoría lo hacen, con lo que al final no significa nada desde el punto de vista económico, pero es otra traba más, son presentar el pago de la tasa, ir a la cola de... Bueno, ha habido unos problemas tremendos ahora con la COVID, porque no podían entrar en las sucursales, porque tenían que hacer unas colas tremendas. Cuando llegaban a las sucursales decían, no, es pago de tasas, tiene que irse usted a la sucursal del otro lado de la ciudad. Eso me ha pasado a mí también. Y es verdad, y al final la gente decía, pues a la porra, ya no voy. Y ni siquiera... es una tontería, y entonces hemos pedido que en la nueva ley de orgánica, vamos, la ley de medidas estas, que la quiten, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos dando algunos pasos en ese sentido. También estamos intentando ver cómo mejoramos la compensación retributiva de los que participan en este procedimiento, porque pero eso está en el Real Decreto. Con el decreto de indemnizaciones la gente no se anima porque hay mucho trabajo para lo que les compensamos. Y queríamos, bueno, pues empezar con todo esto ya con el comienzo del año, o sea que estamos trabajando con ese horizonte. Vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar y bueno, si encontráramos alguna plataforma que ya estuviera
y que con una pequeña adaptación nos pudiera valer, pues sería mejor. Y todo esto tenemos que hacerlo conjuntamente, es decir, administración laboral y administración educativa, por supuesto, pero también con la colaboración de los agentes sociales y de los representantes también de las empresas. O sea, esto hay que hacerlo, no sé si en el marco del diálogo social, pero desde luego hay que hacerlo con la colaboración de todos, si no, esto no va a funcionar, está claro. Y bueno, por mi parte, si queréis preguntar alguna cosa, pues, y soy capaz de responderla, pues mejor. Pues Agustín, muchas gracias por además por desmenuzar esta materia que es verdad que no es fácil. Y yo sé que tengo alguna pregunta, pero me gustaría saber si hay preguntas del público antes. Si alguien quiere preguntar algo a Agustín. Y también si alguien de la gente que está por streaming quiere hacer alguna pregunta. Yo, si queréis, rompo el hielo. A ver, el procedimiento abierto y permanente es el que respondería a los objetivos sindicales de que la acreditación de la experiencia, con todas las dificultades que tiene, pero a que fuera de alguna manera un derecho subjetivo y sindicalmente además un derecho laboral, un derecho subjetivo, un derecho de las personas, un derecho relacionado con lo educativo, un derecho educativo, y desde el punto de vista sindical un derecho laboral. Y por tanto algo que de alguna forma que el sistema responde a una necesidad que alguien tiene. Uno se quiere acreditar por diferentes razones. Funcionó como un tiro cuando lo exigía una ley. Claro, cuando la ley de servicios sociales decía que había que tener el certificado sí o sí, pues de hecho, con los datos que tenemos de Castilla y León, donde yo creo que se hizo un buen trabajo, se acreditaron casi 7.000 personas en un tiempo bastante corto. Y cuando hay una exigencia de ese tipo, la respuesta es más o menos inmediata. El problema es de utilidad, y el procedimiento abierto y permanente lo que permitiría es de alguna manera que fuera más ese derecho de las personas, que pudieran ejercerlo cuando quisieran y que pudiera ser un procedimiento de alguna manera algo más agoteo, ¿vale? Y nos interesa cómo lo podemos poner en marcha, porque de alguna manera estamos ya generando expectativas en la gente de que de alguna forma va a tener ese servicio a su disposición dentro de algún tiempo. A mí el procedimiento abierto y permanente, como explica muy bien Agustín, me llena de dudas, porque no está nada bien aclarado en la revisión del decreto estatal. Y sobre todo porque no se hace un nuevo decreto estatal, se deja el decreto estatal que teníamos, que estaba basado en convocatorias, y se empotra de alguna manera el procedimiento abierto y permanente junto al otro. Pero no nos resuelve problemas como las comisiones de evaluación, lo que va a ser un problema grande, porque efectivamente podemos entender que la fase de asesoramiento se puede suplir y que se puede tener y se puede de alguna manera, de una manera sencilla, teniendo en todos los centros de formación profesional a alguien que haga esa fase de asesoramiento, podría valer. Aunque creo que no debería de ser solo así. Pero la fase de evaluación igualmente va a ser necesaria un procedimiento de evaluación que es el de antes. Es decir, que tiene que haber una comisión de evaluación. Que además no han modificado la composición de la comisión evaluadora. Y te dice que tiene que tener 5 miembros, uno presidente, otro secretario y 3 vocales. Con lo que, bueno, claro, no me ha sacado no es operativo. del problema, claro. No es operativa. Nosotros sindicalmente hemos intentado siempre, y de hecho tenemos bastantes asesores nombrados. Hay muchos asesores hoy aquí en la sala, porque este procedimiento también es difícil para el sindicato. Es difícil de entender, de verle la importancia Sin embargo, yo creo que sí que en comisiones hemos intentado trabajar desde el primer momento con las organizaciones del sindicato para que se concienciaran con el procedimiento y para que nombraran asesores y evaluadores. A nosotros, por ejemplo, nos preocupa que en el procedimiento abierto y permanente pierda presencia
o pudieran no tener presencia asesores promovidos por las organizaciones. Porque de alguna manera somos conscientes de que en este procedimiento es muy importante la sensibilidad con la que se haga el asesoramiento y que no se trata no se trata de alguna manera de que los trabajadores deban pasar por una prueba, sino de que en un marco de confianza los trabajadores puedan pasar por un procedimiento donde realmente se compruebe sus capacidades. Y ahí es donde nos parece muy importante el papel que podemos tener, sobre todo en la fase de asesoramiento, más que en la fase de evaluación. Porque de alguna manera pensamos que implicándonos en ese procedimiento y en la fase de asesoramiento, de alguna manera podemos conseguir que no tenga un carácter académico, o que no se convierta en algo más académico o más externo, sino que realmente haya una buena relación entre esa comprobación y el ámbito del trabajo de donde la gente viene y que se quiera acreditar. Te quería preguntar por la posibilidad que ves de seguir manteniendo asesores y evaluadores del sistema productivo como hasta ahora. Y en ese modelo nuevo de comisiones de evaluación, si es posible que tengamos una comisión de evaluación que pueda tener miembros variables, pero que pueda haber una por provincia y se pueda referir a las diferentes cualificaciones, porque si no tendríamos que tener una comisión de evaluación por cada cualificación, y eso haría completamente imposible la gestión del procedimiento. Bueno, yo creo que está regulado eso. Tiene que haber una comisión de evaluación por familia profesional, al menos. Pero no es tanto por provincia, sino por familia profesional, con esa composición que marca la norma. Y en esa composición dice que tiene que haber vocales, o al menos, o representantes, tanto del sistema productivo, es decir, expertos que hayan hecho el curso y se hayan habilitado como evaluadores, y también pues del sistema de formación, ¿no? O sea que esas comisiones deberían ser mixtas, deberían tener componentes que provinieran del sistema productivo, expertos, porque si no va a ser también muy difícil que puedan hacer una buena evaluación. Entonces yo creo que eso no lo han modificado, eso está ahí, estaba ya incluido en la norma anterior. Y en ese sentido pues yo creo que va a ser fundamental. De esto que a mí me gustaría insistir, de esto que comentamos, en el tema de las necesidades, sobre todo para que la persona que vaya a tener que hacer la tarea de asesoramiento tenga claro cuáles son las necesidades que se están contemplando en estos procesos. Alguna vez, quizá en alguna de las intervenciones que hemos tenido sobre este asunto, a la hora de explicarlo, hemos hecho referencia a la clasificación que hace Moroney de necesidades de los individuos, bueno, de los sistemas. Y habla de 4 tipos de necesidades. Necesidades de tipo comparativo. Son aquellas que surgen cuando nos comparamos con otros, ¿no? Yo creo que es lo que refleja ese preámbulo del Real Decreto 943, es decir, cuando nos hemos comparado con Europa y con los países, detectamos ahí una necesidad, que es incrementar el número de personas que tienen la cualificación acreditada para acercarnos a la media europea. Vale, bien, una necesidad de tipo comparativo, que entra dentro, digamos, del tipo de necesidades del sistema. Otro tipo de necesidades del sistema es la necesidad de tipo normativo, que es a la que tú has hecho referencia cuando has hablado de que en un momento en el sector de la dependencia la norma dice que hay que tener acreditada la cualificación profesional y te dice cómo, además. O cuando se pide un carnet profesional a alguien para poder ejercer la profesión en un determinado ámbito. Eso es muy importante, y quizá es una parte de la reforma laboral, es muy importante porque hay muchos países donde esto funciona gracias a eso, a que
para trabajar en cualquier sector y le piden algo, le piden que tenga acreditada esa cualificación, ¿no? Aunque sea la Cámara de Comercio la que se lo dé, o aunque sea el gremio X el que se lo dé, ¿no? Pero hay una necesidad impuesta por una norma, una necesidad normal. Todo eso entra dentro como digo, del plano de las necesidades de los sistemas. Dentro del plano ya individual, Moroni contempla otros dos tipos de necesidades: las necesidades percibidas y las necesidades expresadas. La necesidad percibida es un déficit en este procedimiento. La gente no percibe la necesidad. Y ahí es donde tenemos que hacer mucha tarea de información para que perciban que es necesario saber dónde estás para poder mejorar. Esa necesidad percibida es el aspecto clave que no estamos cuidando desde mi punto de vista personal en este procedimiento, porque va asociada a la última, que es la necesidad que se expresa, que es la que realmente desencadena la demanda de un servicio, en este caso de la acreditación. Es decir, la expreso cuando presento la solicitud. Yo puedo percibir que tengo un déficit formativo y no expresarlo, me lo callo, no sea que se entere alguien, ¿no? Pero lo expreso cuando presento la solicitud y digo: quiero hacer este curso, quiero pasar por este proceso de evaluación, quiero que me digan cómo estoy. Llegar ahí es complicado y es lo que está frenando todo este proceso. Podemos hacer lo que queramos con las normas, y lo hemos visto incluso con el acuerdo de 2008. En 2015 el que no tuviera eso acreditado no trabajaba. Bueno, vamos a alargarlo un poquito más hasta 2018. En 2018 el que no tenga la cualificación acreditada no trabaja. Y luego resulta que ya hemos dicho, bueno, o sí, porque seguimos teniendo mucha gente que no ha pasado por aquí, que está trabajando, que no podemos despedirla, que saben hacer su trabajo y que están en las residencias haciéndolo bien. Entonces, bueno, a pesar incluso de que hay una necesidad impuesta por una norma, luego no hemos resuelto las otras dos necesidades, que son las que entran dentro del plano individual. Entonces, hay que hacer mucha labor para que esto se perciba como algo positivo, como un derecho, como tú has comentado, como un derecho de los trabajadores, y para que la gente exprese esa necesidad pidiendo un servicio a la administración. Pues si no, podemos tener dinero, podemos tener todo organizado, una plataforma maravillosa, pero si nadie nos pide ese servicio, ¿a qué queremos todo eso? Entonces yo creo que hay errores de planteamiento importantes. Pues nos hemos fijado solo en la necesidad comparativa y no hemos cuidado demasiado bien o lo suficientemente los otros tipos de necesidades. También hay una mezcla de muchas cosas, porque realmente nos estamos limitando a cualificaciones de niveles 1 a 3. Se está mezclando lo del tema de las acreditaciones profesionales, que hoy por hoy los carnets profesionales la acreditación de competencias no sirve para solventar la obtención de un carnet profesional. Sí, hay mucha confusión con todo esto. Y luego también es verdad que está la duda, porque si bien es cierto que también la acreditación de competencias sirve para obtener módulos de títulos de formación profesional, el hecho es que no es posible completar un título de formación profesional por la vía de la acreditación de competencias, lo que también podría tener su interés a partir de un momento. Es decir, que de la misma manera que la acreditación de competencias puede permitir, sin tener los requisitos de acceso, obtener un certificado de profesionalidad, que podría pasar lo mismo con un título de formación profesional, tal vez le viera un aliciente añadido al procedimiento, porque por ahora, o al menos así nosotros así lo vemos, no estamos viendo que este procedimiento esté sirviendo, o que la gente recurra al procedimiento de acreditación como una manera de avanzar para obtener un título de formación profesional. Es evidente que esa conexión no se está produciendo. Sí, efectivamente, el procedimiento de acreditación de competencias
visto como un mecanismo para obtener una titulación del sistema educativo, un título de formación profesional acreditado, no sirve, ¿no? Porque solamente se pueden convocar unidades de competencia asociadas a una cualificación. Por lo tanto, la persona que acredita todas ellas no puede acreditar todo lo que no está asociado a estas unidades de competencias en un título de formación profesional. Es decir, tiene que cursar para conseguir el título el módulo de FOL, el módulo de Empresa Iniciativa Emprendedora, aunque luego le convalides el módulo de FCT, pero tiene ahí una serie de módulos que no están asociados a unidades de competencia. Curiosamente, tampoco son módulos que puedas ofertar en oferta parcial, porque la oferta parcial es de módulos asociados a unidades de competencia, con lo que al final tiene que matricularse de esos módulos en un ciclo, en un curso ordinario. A mí que me digan quién tiene tiempo de hacer eso, y ir a clase de FOL de tal hora a tal hora en los lunes, de tal hora a tal hora los miércoles y de tal hora a tal hora los viernes, porque es lo que le falta. Aparte de reunir los requisitos de tener la educación secundaria o el bachillerato en el caso de ciclos de grado superior. O sea, no está pensado para eso claramente, ¿no? Está pensado más para obtener un certificado de profesionalidad, del nivel que sea, pero un certificado de profesionalidad. Y entonces tendría luego que tener una oferta modular de los certificados de profesionalidad a la que poder acudir. Modular. Porque se supone que ya, aparte del certificado, lo va a acreditar con esto. Entonces, bueno, al final hemos visto que las personas que han participado en el procedimiento han pasado de la nada al todo, es decir, o acreditan todas las unidades de competencia del certificado y entonces se los piden, o como tengan parte sí, parte no, y luego tengan que acudir a ver dónde está esa oferta de la parte que les falta, volvemos a caer en un callejón sin salida del que nadie es capaz de salir, ¿no? Entonces, yo creo que el procedimiento está pensado para eso, para certificados, pero después tiene que haber una oferta parcial de módulos suficiente, que es otra parte de la película que no acabamos de ver o de ver funcionar, y que el individuo, el candidato, cuando pregunta ¿y esto qué gano yo con esto y esto para qué vale?, tiene que ver también, tiene que decir, vale, yo me paso por este proceso y lo que me falte, yo luego tengo aquí ya un catálogo de oferta y de centros que me ofrecen esto, donde poder ir al día siguiente a apuntarme en un horario que sea compatible con mi actividad laboral, porque se supone que ese señor o esa señora estará trabajando. Entonces, esa parte tampoco se ha contemplado demasiado, no está desarrollada, pero es que no se va a percibir la necesidad y mucho menos se va a expresar si no hacemos un buen desarrollo de todo eso. Había una pregunta y ya cerramos, pero que iba en esta dirección, que me la pasan ahora del chat, que era ¿cuál será la relación o vinculación entre la formación profesional y los certificados de profesionalidad? ¿Puede haber accesos a una FP después de obtener un certificado de profesionalidad? ¿Las unidades de competencia serán equiparables? Sí, claro. Además, ya lo son las mismas, porque las unidades de competencia forman parte definen la cualificación hasta ahora, y en lo sucesivo también lo serán, aunque no hablaremos de unidades de competencia, sino de estándares de competencia. No va a haber un catálogo nacional de cualificaciones profesionales, o al menos no va a ser el referente de la formación. El referente va a ser el catálogo nacional de estándares de competencia y el catálogo modular, el catálogo nacional de módulos formativos. Esos serán los referentes para construir los títulos y los certificados de profesionalidad, pero viene a ser lo mismo. O sea, vamos a tener ahí unos estándares de competencia, lo que ahora son unidades de competencia, y vamos a tener ahí también unos módulos con los que configuraremos pues los certificados y los títulos. Deberían ser el mismo para ambas cosas, lo cual facilitaría todo, pero me temo que tampoco va a ser así.
y es verdad que sí que van a poder seguir obteniéndose los certificados de profesionalidad, porque eso forma parte de lo que ahora llama el nuevo proyecto de ley el nivel C. De los 5 niveles que se establecen, el nivel C correspondería a un certificado completo, el nivel D a un título de formación profesional de grado medio, de grado superior, y el nivel E a un curso de especialización. El nivel A es una parte de una unidad de competencia y el B es una unidad de competencia. Entonces van a poder acreditar lo correspondiente al nivel B para luego capitalizarlo y tener un nivel C, que sería el certificado completo. Bueno, pues muchas gracias, Agustín, muchas gracias, Enrique. Vamos a tomar un café y pasamos a la segunda parte, ¿vale? Aquí fuera podemos tomar un café y continuamos en 15 minutillos o así, para quienes no estéis aquí, no os podáis tomar el café con nosotros.